¿Qué tiene el cumple hoy? Abrí la puerta, abríle yo porque estaban esperando el examen y ya no se olvidó. Ábrale y ya está. Muy bien. Último tema de autónomo. Yo creo que el examen va a ser el 16, el último examen, va a ser un martes. ¿Qué fecha le Digo entre la semana del 6 al 16, o del 9 al 16. Porque del 9 al 16 es lo que han dado fecha. Sí, eso. O sea que vamos a elegir el último martes posible. Martes le tomo a todín. ¿20? Ya va a ser un poquito más. Bien. Ya está entonces la fecha del examen. Martes 20. Bloqueo competitivo, irreversible, receptores beta, beta bloqueantes. Todos los beta bloqueantes son bien llamados protectores cardíacos. Profesora, ¿por qué protectores cardíacos? ¿Qué es lo que harán estos fármacos? Si yo tengo el corazón que tiene beta-1, ¿qué hacía un agonista beta? ¿Qué hacía la noradrenalina en el beta? Alfa estimula y beta inhibe, excepto en corazón, donde hay una inhibición. ¿Ok? Si yo lo bloqueo el receptor beta 1, ¿qué va a pasar? ¿Estimulación o inhibición? Inhibición. Si inhibe, ¿cuál es el efecto farmacológico que vamos a tener? 4 propiedades cardíacas. Motivo por el cual hasta el día de hoy son los mejores, a ver silencio, son los mejores protectores cardíacos. ¿Qué podés? ¿No podés abrir? A ver, ayúdenle a abrir, déjenle medio abierta y se acabó el libro. Con las dos manos, apriete el botón y jale. No. ¿Ah? No se puede. No, se quedó por ir al baño tarde. Este de aquí no abre. Ábrelo. Con el botón. Tiene la bulla, ¿vieron por qué la cerré la puerta? ¿Tiene bulla? Disminuye las 4 propiedades cardíacas. ¿Qué va a pasar si disminuimos las 4 propiedades cardíacas? Disminuye todo el trabajo cardíaco. ¿Cuáles van a ser las mejores indicaciones para disminuir el trabajo cardíaco? Frecuencia cardíaca, automatismo, conductividad, sensibilidad. ¿Cuál va a ser su mejor indicación? ¿Cuál va a ser la mejor indicación? Si él está disminuyendo el trabajo cardíaco. Taquicardia supraventricular. ¿Sabes qué mejor es que la cierren porque basta de... A ver, alguien abra por allá, si no... Está pegado todavía. Bueno. Ya, es que yo llego 15 minutos tarde siempre, a las 2, entonces ya no puede llegar ustedes más adelante. Sí, pero hay que ir al baño un poquito antes. O sea, no hay excusa. Si la cierra vamos a hacer una buena clase. Por afuera se cierra. Afuera se cierra. Estamos hablando al gato y al ratón. Ya. Entonces, si disminuye el trabajo cardíaco, su principal indicación es la taquiarritmia. Taquiarritmia, por eso es que le vamos a llamar los mejores protectores cardíacos. ¿En qué paciente yo tengo que proteger este corazón? Además de una taquiarritmia. El paciente con angina de pecho. ¿Quién iba a traer la cajita? ¿Alguien? Yo voy a la traigo, doctor. Ya. Me avisa y después tengo que salir por acá, meter el dedo allá, cerrar. Sí, ahorita es que voy a ir a volver. Literal de terror. ¿Qué es una angina de pecho? Dolor o presión. Dolor o presión en los síntomas. ¿Pero qué? Aumento de la mano. Isquemia. Aumento de la mano. No siempre es obstrucción. A ver si le Aumento del trabajo del corazón y de la ya. Todos tienen un poquito de razón. Algunos síntomas, algunos fisiopatologías. Hay un desequilibrio, oferta y demanda de oxígeno.
La angina de pecho generalmente se da por un vasoespasmo coronario. La coronaria hace vasoconstricción momentáneo, generalmente, porque si lo hace sostenido ya se va a infartar. Al hacer ese vasoespasmo le falta oxigenación a esa área. Entonces ese corazón va a trabajar mucho trabajo cardíaco con baja oferta de oxígeno. Eso es angina. Si una angina no se controla y quedamos con esa baja oxigenación, ¿qué va a pasar en ese caso? Va a haber isquemia sostenida e infarto. Si yo hablo de infarto, hagamos en cuenta que era en la coronaria izquierda. Y acá hubo el vasoespasmo, que ella quedó muy chiquitita, o un trombo, porque son las dos causas, que haya menos, tiene que haber un poquito de circulación. Toda esta área se vuelve isquémica. ¿Qué es tejido isquémico? Tejido que no recibe irrigación. Tejido sin irrigación. Eso es isquemia, tejido sin irrigación. Y si queda por un momento sostenido sin irrigación, ¿qué le va a pasar al tejido? Necrosis. Eso ya es un infarto agudo de miocardio. O sea que una angina de pecho sostenida, lo que viene es un infarto. Podemos decir que es una antesala del infarto. ¿Okay? ¿Para qué más se puede usar? Taquiarritmia, porque baja frecuencia. ¿Y por qué será útil en angina de pecho? Yo tengo mucho trabajo cardíaco y baja oferta. Levante la mano, ¿quién me dice por qué? Va a disminuir el trabajo cardíaco. Disminuye el trabajo de oxígeno y eso disminuye el trabajo cardíaco, va a disminuir demanda de oxígeno. ¿Qué más? Al haber mayor trabajo del corazón, hace que la coronaria se comprima. Y ese fármaco hace que disminuya el trabajo cardíaco y así aumenta su irrigación a nivel de la coronaria. Ya estamos de acuerdo con el mismo, estamos disminuyendo el trabajo cardíaco. ¿Qué más? Al disminuir el trabajo cardíaco también disminuye la demanda de oxígeno. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué más? El trabajo cardíaco lo estamos disminuyendo, va a comprimir menos la coronaria. Estamos de acuerdo. Un efecto me falta a nivel vascular. Disminuye presión arterial. No va a ser hipotensión, la va a disminuir y la coronaria está con vasoespasmo y si yo la vasodilato, ¿qué va a pasar? Mejora el riesgo sanguíneo coronario. ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a una angina de pecho antes de un beta bloqueante? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Dilatar coronaria. Dilatar coronaria, el beta bloqueante para disminuir el trabajo cardíaco. Pero el que vamos a poner subliguar al paciente cuando tiene dolor por isquemia, la isquemia duele. ¿Ahí qué voy a hacer? Vasodilatador coronario. Beta bloqueante va a ayudar a que baje el trabajo cardíaco, le vamos dando por vía oral. Pero lo primero que se hace, ¿cuál es la emergencia? Dilatar coronaria. ¿Quiénes son los mejores vasodilatadores coronarianos? Todos los nitratos y nitratos. Mejor que él nadie. Pero yo a la vez tengo que hacer que baje el trabajo cardíaco. Son dos objetivos diferentes. O sea que en esta angina de pecho disminuye el trabajo cardíaco y además son vasodilatadores los beta-bloqueantes. ¿Ya? Son vasodilatadores. Ahorita vamos a dibujar el vaso acá, ¿qué es lo que pasa? Taquiarritmia, angina de pecho y post-infarto agudo de miocardio. ¿Por qué digo post y no infarto? Porque la angina lleva a un infarto. La angina ya llegó al infarto. El infarto generalmente, si es trombótico, se puede hacer una fibrinólisis. Si es isquémico, vasodilatar. Pero después, ¿qué tengo que hacer? Porque el corazón va infartando, tiene sus horas hasta que ya van a escuchar esos términos en terapia, ya se acabó de infartar. Uno va haciendo los electros cada 30 minutos y vamos viendo qué área isquémica tomó, qué área de penumbra tengo, hasta que ya se estabiliza el infarto. Si ya se infartó ese corazón, ¿quiero que trabaje más o quiero que trabaje menos? Menos. Ya. En otros países hay beta-bloqueante endovenoso, nosotros solo tenemos la betalol. Pero sí, si hubiera el beta-bloqueante endovenoso, es una excelente opción. A nivel de vaso, el vaso tiene receptores beta 2. Alfa estimula y beta inhibe. Y
Si lo bloqueo en lugar de inhibir, ¿qué va a haber? Va a haber una estimulación. Y si yo estimulo el beta 2, ¿qué va a pasar? No, yo otra vez he quitado un post y no lo pillé y no había nadie. Felicidades, son las 2:15. Lo voy a hacer rápido. No importa, vamos a hacer la clase. Very good. Un aplauso a ese cerebro brillante. ¿Sí? Profesora estimula, y si se estimula, ¿qué va a haber? Vasoconstricción. Ojo, hay vasoconstricción inicial, pero por un mecanismo probablemente por liberación de óxido nítrico. Se convierten en excelentes vasodilatadores después de 2 a 3 días. Reflejamente, vasodilatación. Tal es la vasodilatación que disminuye la resistencia periférica del vaso, disminuye presión arterial y son excelentes antihipertensivos. O sea que ellos son protectores cardíacos y antihipertensivos. Repito, por lo que hemos estudiado, alfa estimula y beta inhibe. Si yo lo bloqueo, en lugar de inhibir, estimularía. Y hay una vasoconstricción inicial, muy ligera. 2 a 3 días pasa y de ahí para adelante siempre vasodilatador en todos los pacientes, siempre. Probablemente el óxido nítrico esté al medio, no lo sabemos. La literatura dice por un mecanismo no bien conocido, probablemente liberación del óxido nítrico. Ellos son vasodilatadores por excelencia. Y aquí está segunda indicación, antihipertensivo. ¿En qué paciente le darían para hipertensión? Hipertiroidismo, ¿por qué? ¿Está bien tu respuesta? Porque tiene metabolismo basal elevado, los pacientes tienen taquicardia e hipertensión. ¿Ok? Otro caso. ¿A qué tipo de hipertenso le vamos a dar? Fíjense que disminuye el trabajo cardíaco y además baja la presión. ¿Y qué tipo de hipertensión? Vamos pensando, me quedo con tu torta. Profesora, cuando hay mucho estrés, el paciente está hipertenso por estrés y taquicardia, ¿no es cierto? Esa es la hipertensión que ustedes más van a controlar hoy en día. Silencio. Porque es la principal causa de estrés, de hipertensión, el estrés. El estrés me da una hipertensión con una taquicardia. Hay pacientes que pueden ser bradicárdicos, hipertensos, no le puedo dar. ¿Quién es taquicárdico? ¿Quién es bradicárdico, hipertenso? No necesariamente en conjunto. ¿Las personas obesas? El obeso, no sé, no necesariamente. Paciente con insuficiencia cardíaca y en un estadio 2 a 3. Chaga, ¿qué hace el Chaga? ¿Aumenta o disminuye frecuencia cardíaca? Si disminuye la frecuencia, ¿quién intenta compensar? Ese es un bradicárdico hipertenso. ¿Les puedo dar un beta-bloqueante para su hipertensión? No, porque lo sepulta. ¿Qué teníamos que darle a ese paciente? Salbutamol, ¿se acuerdan? Aminofilina y dramamine. Los broncodilatadores son todos aumentan frecuencia cardíaca. El paciente que va a entrar tiene peso pesado, porque pone el dedo y abre. Peso pesado. Vamos. Indicación de lujo, hipertensión arterial y todilaje. Sigamos pensando, ¿qué otro órgano tenía excelentes receptores beta? Útero grávido. Alfa estimula y beta inhibe. Y si beta inhibe, yo lo bloqueo y ¿qué va a haber? Estimulación. Si hay estimulación, tengo aumento de la frecuencia de contracciones uterinas, contraindicado en
Un aborto, el embarazo. Un aborto. En un embarazo o en una amenaza de parto prematuro o amenaza de aborto. Y en bronquio, ¿qué va a pasar? Alfa estimula y beta. Y si yo lo bloqueo, Broncoconstricción. es tu cumpleaños, pero le pelaste feamente. Si yo estimulo el bronquio, ¿qué hay? Broncoconstricción, gran problema. A este paciente le voy a bajar frecuencia cardíaca, a este paciente le voy a bajar la presión arterial, pero ¿a qué precio? En mi embarazo no lo pudiera usar. Y puedo hacer un broncoespasmo. ¿Todos los pacientes van a hacer broncoespasmo? No. Es mínimo. Ningún mínimo. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Solo que Si acá son todos asmáticos, todos van a hacer broncoespasmos. Paciente con antecedentes de broncoespasmo, sea por asma, sea por una embolia. Los otros pacientes pudieran tener una tosecita irritativa, generalmente al acostarse. Cuando el paciente llega con tos al consultorio, ¿cuáles son las preguntas mágicas? ¿Cuánto tiempo para empezar? No es lo mismo 3 meses que un mes que una semana. ¿Qué medicamento toma para relacionarlo si algún medicamento está haciendo esa tos? Y lo segundo que tú dijiste, si es expectorativa o es una tos seca. Si es una tos seca hay que seguir revisando qué pasa y probablemente hacer la expectorativa, que es lo que pasa ahora con influenza. El paciente tiene un dolor en la garganta, te dice como que me claven aguja y es una tosecita seca. Hay que hacerla productiva para poder eliminar. Luego viene su fase productiva, pero ya estoy lleno de mocos, te va a decir, ¿no? Pero es una tos que apareció recién. Pero esa tos que viene de un mes, 2 meses, no, ya me acostumbré a vivir con la tos, no es fumador el paciente. ¿Qué voy a revisar? Fármaco. ¿Puede dar una tosecita irritativa sin ser asmático? Puede, tiene derecho. Bien, ahora estos son los 4 órganos más importantes. Ahora vamos a pensar un poco. Cuando hablamos de beta bloqueantes, los vamos a dividir para su estudio en beta bloqueantes. Los más antiguos son los no cardioselectivos. No cardioselectivos. Si hay no cardioselectivo, ¿cuál es el otro grupo? Cardioselectivo. Gracias. Cardioselectivo. ¿Qué significará no cardio y cardio? Si es no cardioselectivo, él va a bloquear beta 1 en la misma intensidad que el beta 2. Eso es no cardioselectivo, que no es selectivo del beta 1 cardíaco. Más el que es cardioselectivo, beta 1, mayor el bloqueo que beta 2. A ver, vamos a pensar. ¿Qué órgano tiene el receptor beta 1? Corazón. Los que son cardioselectivos van a bloquear principalmente beta 1 y en menor escala beta 2. ¿Pero lo van a bloquear? Sí. Vamos a ver si razonamos. ¿Quién va a hacer más broncoespasmo? El que recibe un no cardio o un cardio selectivo. Ya. Si tuviésemos nuestra embarazada con angina de pecho, necesita beta bloquearse, ¿cuál usaría? ¿Cardio o no cardio? Los nuevos beta bloqueantes. Un borrador, ¿dónde están mis ayudantes? ¿Vos tenés borrador? Es que los lunes traen mucha pizza. No te digo yo, otro aplauso, este chico debe brillar. Este amor quedó ahí. Parece que le fue escrito con tinta indeleble. Tengo que la práctica así.
Parece que se borró. Ya. ¿Qué significa nuevo beta bloqueante? Vamos a pensar. Acá dice no cardioselectivo, va a bloquear beta 1 y beta 2. ¿Para qué lo vamos a usar? Con infarto, angina del pecho, taquicardia, hipertensión. Contraindicado en embarazo, contraindicado en broncoespasmo. Y faltó el hígado acá, ¿eh? Lo vamos a mirar. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Lo volvemos a clasificar en fármacos sin ACI y fármacos con ACI. Profesora, ¿qué es ACI? La A significa acción, la S simpático-mimética. ¿Qué era simpático-mimético? Que hacía lo mismo que el simpático. Y LI significa intrínseco. Acción simpático-mimética intrínseca. ¿Qué significará eso? Fuerte. Que va a actuar como el simpático. Exactamente lo contrario. Que va a actuar en mi cuerpo bloqueando los receptores beta solo cuando el simpático esté activado. A ver, vamos de nuevo. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Yo soy una paciente que tiene angina de pecho. Me vino una crisis a las 8 a.m. Cuando vi que el avión no llegaba. En ese momento, frecuencia cardíaca elevada, presión arterial elevada. ¿Ok? 10 de la mañana, ya más tranquila, se durmió un poco la siesta el paciente, frecuencia cardíaca normal, presión arterial normal, al día siguiente igual. ¿Qué significa acción simpático-mimética intrínseca? ¿Qué significa con ACI primero? Está más fácil. ¿En cuál de los dos momentos del paciente el simpático está activado? Acá está el simpático activado. Para todos nos queda claro, ¿no ves? Ya. Ese momento el simpático está activado, pero no 24 horas. Un rato. El que tiene angina no puede estar con angina 24 horas porque se va a infartar 20 veces. Hace su crisis, respira, toma su fármaco y se tranquiliza. Mientras su simpático está activado, el que tiene ACI, en ese momento se va a bloquear beta 1 y beta 2, en el caso de los no cardios. Si ya está tranquilo, al día siguiente no hubo ni un evento, toda la semana ni un evento de angina, ¿se activó el simpático? Entonces el fármaco no hace nada, pasa por ahí y lo mira. Pero en cuanto se active, si el fármaco tiene ACI, sí va a bloquearlo. Vamos a ver si razonamos. ¿Cuál de los dos grupos de beta bloqueante, con ACI o sin ACI, tengo mayor riesgo de bradicardia? Arriba la mano, nadie habla. Repito la pregunta. Tengo fármaco con ACI y sin ACI, unos cardio y otros no cardio, no importa. ¿Cuál de los dos el riesgo es de bradicardia siempre? ¿Y por qué? Silencio. Arriba las manos. Más manos, a ver todo lo que piensan. Voy a esperar a que todos levanten. Más manos arriba. Voy a repetir la pregunta. De la mitad para allá, levanten las manos. A los de adelante no les voy a dejar hablar. Vamos de vuelta. Tengo este paciente que por momentos se sube la presión y la frecuencia y por momentos no. El fármaco que tiene ACI, acción simpática mimética intrínseca, él va a tener el mecanismo de acción solo cuando el simpático está activado. Si el simpático no está activado y está frecuencia y presión normal, él se queda en el molde, pasa por la sangre, se va por el hígado, riñón y desaparece. Pero no es más que la frecuencia se eleve o la presión y él va a actuar recién. Pregunto, ¿cuál de los dos grupos de fármacos siempre me va a hacer una bradicardia? Perdón, ¿y por qué? A ver, de aquí para aquí.
quiero que levanten la mano. Vamos a ver. Levanten la mano. Silencio. Ya tengo 3. No, 5 hablando. Silencio. A ver, de nuevo. 4. ¿Alguien más? 5. Bueno, entonces, ¿cómo era? El ácido, la última parte era simpático y físico. Simpático, mimético y intrínseco. Ya, dijo que entonces esto va a ser lo mismo que el parasimpático, ¿no? Pero que es el sistema simpático, ¿no? Entonces, tomando en cuenta y en palabras simples, el paciente va a estar estresado, va a estar con su frecuencia de presión arterial elevada, entonces va a dar parte de esta simulación. Claro, va a estar activado. Entonces, yo diría que lo que más nieve radical serían los sin ácido. Ahora, ¿por qué? Bueno, ellos se encargan de bloquear. Las palabras siempre van a bloquear todo, ¿no? Siempre. Diría eso. Y ahora por eso tendrían ese riesgo, ¿no? Claro, porque principalmente van a bajar todo. Bien, ok. Los que no tienen ácido, yo tomo el fármaco, yo normalmente soy de la hipotensa y de la radicálica. Si me tomo un fármaco sin ácido, me va a bajar mi frecuencia cardíaca y mi presión, aunque yo esté hipotensa. No va a respetar nada. Llega al organismo y va a bajar siempre. ¿Okay? En cambio, el que tiene ácido solo va a bloquear esos receptores. Silencio. ¿Cuándo el simpático se activa? ¿Cuándo el simpático se activa? Cuando el paciente hace su pico de frecuencia y de presión arterial. ¿Cuál de los dos es más específico? ¿Con ácido o sin ácido? ¿Cuál será más económico? Sin ácido. ¿Cuál será más antiguo? Sin ácido. Bien. Pregunte. ¿Por cuánto tiempo, doctor? ¿Por cuánto tiempo? Cada fármaco tiene su semivida. Por ejemplo, el propanolol lo damos generalmente cada 8 horas, puede darlo cada 12, atenolol cada 12 horas. Bisoprolol generalmente puede darlo cada 12 o cada 24 horas según la respuesta. Eso quiere decir. Eso va a depender de la semivida del fármaco, independientemente de su mecanismo de acción. ¿Quedó mejor? Mecanismo de acción de todos igual. Dígame el mecanismo de acción del beta bloqueante no cardioselectivo sin ácido. Bloqueo inhibitivo, reversible, receptores beta 1 y beta 2 siempre. ¿Quedó mejor? Entra ese fármaco y ya bloqueó. Dígame el mecanismo de acción de los beta bloqueantes no cardioselectivos con ácido. Bloqueo competitivo, reversible, receptores beta 1 y beta 2 solo cuando el simpático está activado. ¿Quedó mejor? Solo cuando el simpático está activado. Sin ácido, adivinen quién es el beta bloqueante más antiguo. Para mí el mejor. Propanolol, sotalol, nadolol, timolol. Por eso quería un poco de propanolol, nadolol, sotalol, timolol. Timolol es el único que se usa solo en colirio para el glaucoma, porque él disminuye la presión intraocular. Disminuye presión intraocular. Propanolol. Propanolol. $40 miligramos, 80 miligramos. Generalmente tenemos de 40 miligramos, podemos usar hasta 320 miligramos día como frascos. Preguntas de cardio y no cardio. Yo me lo aprendí así hace muchos años. COA. ¿Qué es COA? Plan operativo anual. ¿Sí o no? Pindolol, no lo usamos casi. Oxprenolol tampoco. Pindolol, alprenolol.
¿Quiénes fueron ellos? Son no cardioselectivos y tienen ACE. No cardioselectivos y tienen ACE. De pronto, ¿por qué no se usaron mucho? Porque aparecieron cardioselectivos sin ACE primero y con ACE luego. ¿Cuál será el mecanismo de acción de un beta bloqueante cardioselectivo sin ACE? A ver. Beta 1 mayor a beta 2. Solo beta 1, poquito menos que esto de los beta 2. Luego, siempre. Beta 1 y beta 2, siempre. ¿Cierto? Y de los cardioselectivos con ACE, bloqueo competitivo, reversible, receptores beta 1 mayor a beta 2. Solo cuando el simpático está activado. En el examen siempre le pregunto qué es ACE y me responden acción simpático-limétrica intrínseca. Muy bien, le digo, ¿qué significa eso? Ah, no sé. Vamos. Sin ACE, fantástico, este fármaco se llama atenolol. Atenolol nos va a bloquear más el receptor beta 1 y muy poquito el beta 2. Beta 1 y muy poquito beta 2. Atenolol viene múltiplo de 50, viene de 50 miligramos y se da hasta 100 miligramos día. Generalmente lo usamos cada 12 horas. Lo ideal es empezar con 25, con la mitad del comprimido, aunque hay literatura que te dice que 12.5 miligramos ya es efectivo. Siempre cada 12 horas el atenolol. Atenolol y el metoprolol, que no usamos. Metoprolol en Estados Unidos lo tienen en ampolla. Él sí se puede usar en un infarto agudo de miocardio. Nosotros de momento solo tenemos uno de los beta bloqueantes nuevo en ampolla. Cardioselectivos con ACE. ¿Quién será más caro? ¿Con ACE? ¿Quién será más caro? ¿Cardio o no cardio? No cardio. El cardio es más selectivo, es más caro. ¿Quién es el más antiguo? Propanolol. Para mí sigue siendo un fármaco estrella. Normalmente paciente ansioso uso el propanolol en dosis bajita. Si se usa 40, uso 7 miligramos, 8 miligramos para que se lo preparen. Y eso es bastante ansiolítico. Las personas que tienen que dar un discurso con mucho público y para que no estén respirando nervioso, generalmente se le da propanolol en dosis baja. Entonces le bloquea los receptores beta y no va a hacer ni taquicardia ni hipertensión. Y va a estar mucho más tranquilo. Cardioselectivo con ACE. Acebutolol de 200 y de 400 miligramos. Acebutolol no tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque muy pronto, después de que sale él, que fue muy cara esa molécula, aparecen los nuevos beta bloqueantes. Y los nuevos beta bloqueantes, ¿qué mecanismo de acción tienen? Vamos a empezar por el beta 1, bloqueo. ¿Qué pasa si bloqueamos beta 1? Cardioprotector, que es lo que buscamos. ¿Okay? ¿Qué pasa si al beta 2, en lugar de bloquearlo, soy agonista? Lo bloqueábamos, ¿verdad? En lugar de bloquearlo, soy agonista. Alfa estimula y beta, ¿qué le hace a la presión arterial? Desde el comienzo, disminuye presión arterial. ¿Lo puedo dar en embarazo? Sí. Encima que le va a bajar la hipertensión a una embarazada hipertensa, disminuye la frecuencia de contracciones uterinas y le protege el corazón. Disminuye presión arterial y además es topolítico. ¿Qué es topolítico? ¿Qué era topolítico? Fármaco que disminuye frecuencia de contracciones uterinas. Es un topolítico. Y de YAPA, adivinen qué más hace. Sobre el alfa, ¿qué creen que hace? ¿Estimula o inhibe?
Si estimula, elevaría presión arterial y dejarían de ser brillantes. ¿Y quién manda en la presión arterial? Inhibe, y si inhibe, ¿qué le va a pasar? Alfa estimula, y si le bloquea, disminuye resistencia periférica del vaso, disminuye presión arterial de forma muy óptima. ¿Por qué? Porque en el vaso mandan los alfa. En el vaso mandan los alfa. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo de acción de los nuevos beta bloqueantes? Bloquea beta 1 cardioprotectores, agonista beta 2 ya no son broncoconstrictores, ya nos aumenta frecuencia de contracciones uterinas. Y en los alfa y en el vaso bajan presión. Y en el alfa bloquean antihipertensivo fantástico desde el inicio. O sea que es un fármaco protector cardíaco, antihipertensivo, y todos los efectos adversos que teníamos por el bloqueo beta desaparecen. ¿Es un buen fármaco o no? ¿Cuál es el fármaco estrella y que lo usan todos los cardiólogos? Mira. Señor, carvedilol, empezamos con dosis desde 6,25, 12,5 hasta 25 miligramos día. Viene de 6,25, 12,5 y 25 miligramos en mi dosis techo por día. Es un fármaco fantástico. Baja trabajo cardíaco y disminuye la presión arterial desde el comienzo. ¿De quién más hablamos? Carvedilol, labetalol. Labetalol lo tenemos en ampolla, es el único que tenemos en ampolla y en comprimidos. Carvedilol, labetalol y el celiprolol que no lo tenemos. Carvedilol, labetalol, celiprolol. Nuevo beta bloqueante. Aquí me faltó en el hígado. Acuérdense que en el hígado siempre les digo un asterisco porque nuestra fórmula no funcionaba, ¿verdad? En alfa estimula y beta inhibe. ¿Y en beta qué hacía? Aumenta la glucogenólisis. Y si yo bloqueo el beta 2, disminuye la glicemia. Y estos fármacos, el gran problema es que pueden hacer hipoglicemia. Hacen hipoglicemia. Si el paciente es diabético, generalmente hay que bajar su fármaco hipoglicemia. En los otros pacientes, ¿cuál es un signo de hipoglicemia? Mareo, desvanecimiento. ¿No? Eso el paciente lo tiene que saber. El problema de usar algo que es no cardioselectivo y sin ácido, que me va a bajar presión arterial, me va a bajar frecuencia cardíaca y me va a dar la glucosa. O sea que hay que saber cómo se da un beta bloqueante siempre. Se da la dosis mínima y se va mirando al paciente. ¿Cuándo se produce el efecto máximo de un beta bloqueante? Después de 3 semanas de uso. O sea que yo puedo usar ahora un propanolol, pero el efecto máximo que va a hacer a esa dosis en mi cuerpo es después de 3 semanas. Siempre, esto anótenlo, empezar a dar un beta bloqueante con dosis escalonada. Por lo menos cada 2 a 3 semanas reevaluamos al paciente hasta llegar a su dosis ideal. Si el fármaco es sin ACI, que son los que más se usan, ¿qué deberéis tener en cuenta? Todos los efectos adversos, si aparece tos, si aparece hipoglicemia, al inicio va a haber una elevación de la presión. Si no estoy dando para bajar la presión porque el paciente es ansioso, siempre lo acompaño de un diurético 1, 2 a 3 días, un diurético de techo bajo, una hidroclorotiazida y después lo retiro. El diurético baja la presión, ¿por qué? Porque se elimina sodio, le acompaña el agua y aumenta su volumen de orina y baja volumen. 2 a 3 días si la presión es muy alta. Pero si es un ansioso, que la presión ahí medio que la mínima sube 99, 100, puedo dejarlo
Y al tercer día el efecto va a ser ideal. ¿Okay? Si el paciente solo tiene trastorno cardíaco no acompañado de hipertensión, ¿qué voy a elegir? Un cardio selectivo. ¿Quién siempre va a ser más protector? El que tiene asma. Y los nuevos beta bloqueantes minimizan los efectos adversos. ¿Por qué? Porque sobre beta 2 son agonistas. Y se le suma un efecto muy poderoso de antihipertensión como es el bloqueo A. ¿Quedó clarísimo? Díganme los efectos adversos de un carvedilol. Hipertensión. ¿Por qué? Porque son agonistas beta 2. El bloqueante beta es hipoglicemia, pero el agonista hiperglicemia. Ese es el efecto adverso que más hay que tomar en cuenta. Por mecanismo de acción. Por mecanismo de acción. ¿Y en la vejiga qué van a hacer? ¿Tenía receptores beta 2 o no? El de Tusol. Alfa estimula y beta inhibe. Y si yo lo bloqueo, estimula el de Tusol, relaja esfínter, favorece la micción. Favorece la micción. Mientras que esto, los agonistas disminuyen la micción. A ver si voy quedando clara. Están como dispersos, ¿no? ¿Tienen examen de algo? ¿De qué? Vamos de vuelta. Aquí hay algo que siempre tomar en cuenta. Todo esto, cardio y no cardio, en mayor o menor escala bloquean el beta 2. Entonces los efectos adversos son: aumenta frecuencia de contracciones uterinas, una vasoconstricción inicial, hace broncoespasmo, hace hipoglicemia. Pero los nuevos beta bloqueantes, el efecto beta 2, en lugar de ser bloqueo, ¿qué? Agonista, exactamente lo opuesto. Disminuye frecuencia de contracciones uterinas, son vasodilatadores, son broncodilatadores, no de gran escala, pero son broncodilatadores y hacen hiperglicemia. ¿Quedó mejor? Ahí los agarro siempre el examen. Que le pongo carvedilol y un propanolol. Y ahí tienen que tener los efectos adversos. Voy avisando con tiempo. ¿Está bien? A nivel ocular, disminuye la presión intraocular. Disminuye la presión intraocular. Disminuye la presión intraocular. ¿Cuál es el más usado? Timolol. Si yo tuviera que preguntarles ahora, ¿qué fármacos conocen para bajar la presión intraocular avanzados hasta hoy? Bueno, pirocarpina, mecanismo de acción. Mecanismo de acción. Antagonista muscarínico de acción directa, profesora, gracias. Otro, el cotiofato isofluorato. Mecanismo de acción. Agonista muscarínico de acción indirecta. De acción indirecta podemos decir que inhibe a la acetilcolinesterasa. A la acetilcolinesterasa, no a la ECA. A la acetilcolinesterasa. Y ahora tenemos a timolol. Es uno de los más activos el timolol. Timolol en colirio, al 1%, al 2%. ¿Qué más? El beta-bloqueante. Principales indicaciones. A ver, díganme las principales indicaciones. Paciente con hipertiroidismo, hasta compensar y bloquear los receptores tiroideos. O sea que se usa sintomáticamente en el hipertiroidismo, no compensado. Si ya yo lo empiezo a tratar el hipertiroidismo, bloqueándole los receptores, un ganantisol o un propiltiuracilo que le bloquee, hasta yo arreglar esa tiroides, voy a metabloquearlo siempre. Otra indicación.
Además de taquiarritmia, angina de pecho, Cogliam, es un antihipertensivo de primera elección. Buen antihipertensivo, principalmente paciente ansioso. ¿Puedo usar un betabloqueante en ansiedad? ¿Sí o no? Claro, claro que lo voy a usar. En ansiedad, todos los receptores de la noradrenalina se activan. ¿Y cuál fuera mejor en una ansiedad severa? ¿Un nuevo betabloqueante o uno de los antiguos? Probablemente el nuevo si cursa con hipertensión arterial. Si no cursa con hipertensión arterial, voy a buscar uno que no sea cardioselectivo, porque yo quiero bloquear en corazón y en vaso. ¿De quién estoy hablando? De un propanolol. Para mí es una fármaco estrella, propanolol. ¿En qué más? En un feopromocitoma. ¿Qué era un feopromocitoma? ¿Productor de qué? De epinefrina, de adrenalina. ¿Y la adrenalina qué receptores va a ocupar? Los beta y los alfa. Idealmente, ¿cuál voy a usar? Un labetalol. Un labetalol porque lo tengo en apoyo. Si no, en vía oral, en un carvedilol bajo. ¿Qué más? Efecto adverso, ya está. Bueno, ya están los betabloqueantes. Pregunta hasta aquí. No estoy tocando, ¿no? Yo tengo una pregunta más como curiosidad. ¿Por qué fueron denominados ASI si es acción simpático-mimética intrínseca si hacen lo contrario del simpático? Eso significa acción simpático-mimética intrínseca, que solo cuando el simpático se activó van a actuar. Esa es la respuesta. ¿Por qué tienen acción simpático-mimética intrínseca? El simpático se activa y él bloquea. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se activa, no bloquea. Económicamente son más complejos. Pero excelente. Más si vas a Caja Nacional solo tienes propanolol y atenolol y hoy carvedilol porque ya su molécula bajo de costo. Pero antes valía 20 pesos un carvedilol, ahora pillan por 2 pesos. Yo viví esa transición. Cardiovascular, señores. ¿Qué vamos a ver en cardiovascular? Antihipertensivos. Ahora me toman atención. En antihipertensivo, el primer grupo que vamos a ver son los diuréticos. Hoy les voy a explicar cómo van a estudiar diuréticos para la siguiente clase. Luego de diuréticos, generalmente hacemos los IE. Inhibe la enzima convertidora angiotensina, está muy fácil. Sus primos hermanos, ¿quiénes son? Los arados. En lugar de bloquear la enzima, le van a bloquear el receptor AT1 de angiotensina 2. Luego, beta, bloqueantes. Profesora, ya están avanzados. Yes. Luego tenemos bloqueadores, agonistas de receptores alfa 2. ¿Quién se acuerda quiénes son estos, Cristiano? Mañana tienen examen de son antihipertensivos de acción central, inhibían la liberación de noradrenalina. ¿Quién era este grupo? Eso hace lo opuesto, te voy a matar.
aquí, 2-clonidina, guanidina, guanabenzo. No son de primera elección porque me baja noradrenalina, el paciente en brazos no tiene. Profesora, ya está avanzado, muchas gracias. ¿Qué me faltaría aquí? Bloqueantes de receptores alfa, racocina, terazocina, doxazocina. Y aquí vamos a avanzar también antagonistas del calcio. Y lo vamos a dividir en grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Y después de eso, si bien hay otro grupo que son nitratos y nitritos, eso lo vamos a ver en angina de pecho. En angina de pecho puedo usar todo esto, pero siempre primera elección, nitratos y nitritos. O sea que nitratos y nitritos, que son vasodilatadores, que son antihipertensivos, lo vamos a estudiar en angina de pecho. Nitratos y nitritos. Listo. ¿Qué más vamos a mirar aquí? Vamos a ver angina del pecho e infarto agudo de miocardio. Ya. Estamos haciéndolo respirando. Aquí vamos a ver insuficiencia cardíaca. Otra vez usamos diurético, IECA, betabloqueante alguna vez, pero más contraindicado. Y lo que aumentamos aquí son fármacos inotrópicos positivos, grupo de la digoxina. El grupo de la digoxina. Y de ahí uno que es un poquito más árido que se llaman antiarrítmicos. Los antiarrítmicos los estudiamos en grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, aunque hay un grupo 5 que se llama miscelánea, que no tienen el mismo mecanismo de acción. El grupo 1 vamos a estudiar los bloqueadores canales al sodio 1A, 1B y 1C. El grupo 2 ya está avanzado, se llama beta bloqueante. El grupo 3 es un fármaco solito que se llama miodarona, que tiene el mecanismo de acción de todos los antiarrítmicos juntos. Y el grupo 4 que son los antagonistas del calcio, que lo vamos a ver estudiado por acá. Hasta ahí pretendo que sea nuestro examen. ¿Okay? Todo esto es cardiovascular, sería la tercera unidad. La primera unidad es generalidades, la segunda autónomo y la tercera cardiovascular. La siguiente clase, ¿cuándo es? Jueves. Feriado. Mañana es día maestro. ¿Nos animamos a hacer clase mañana? La niña no va a probar. Escúchenme, yo me fui para la semana y el lunes que venía a clase me llaman del banco, porque fácil hizo marcarme con mi cuenta en otro banco y tenía que ir presencial a las 2 de la tarde. Casi mato a la del banco, pero no importa. Me fui de viaje, activé la tarjeta de Bolivia no sirve. Más bien me había llevado unos quintos y no morí de hambre. Por el tipo de cambio y por el dólar, chao tarjetas de momento. Éramos 4 colegas del mismo banco y ninguna tarjeta anduvo, pero no las arreglamos. Así que por eso le tuve que suspender sobre la hora de las 9. Necesito reponer. Mañana tenés clase. ¿A las 15:15 la clase o a qué hora quieren? Ustedes con tal de no dar examen, vamos a hacer clase. A ver, silencio, de 3:15 a 4:15 tienen clase de 5 días. Hagamos la clase de 5 adelante. Sí. No vamos a llegar a acuerdo y la doctora se fue de viaje, así que nos la tenemos que aguantar todos.
No, a las dos. La hora de práctica es 6:15 y el otro grupo 16:45. Tenemos cirugía. 3:30, ¿En qué doctora. práctica? No puede faltar a las 5 de la tarde de la clase y se cerró. Hay un derecho, bravo. Escúchenme para mañana. El que quiera exponer, bienvenido. ¿Qué vamos a hacer? Diurético. ¿Cómo vamos a estudiar diurético? Diurético, por ahí debe estar la fotocopia de un libro de Capsu, que yo les dejé, que no es la última edición. Pero el que quieren poner, pone. El mismo mecanismo así, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Van a ver su grafiquito así, donde acá es la luz de la orina. Este es la porción del riñón. Una es túbulo contorneado proximal, la siguiente la de gel, la tercera contorneado distal y el colector. En ese libro está muy bonito los gráficos y van a estudiar qué pasa con la orina. Por ejemplo, túbulo contorneado proximal, por acá se va filtrando un protón, viene un bicarbonato, ¿qué pasa? Se neutraliza, se forma ácido carbónico, viene anhidrasa carbónica, dióxido más agua, se entra el dióxido, encuentra nuevamente anhidrasa carbónica otra vez. Hay hidrólisis, hay deshidratación. Quiero que lo lean. Pueden exponer una parte de la nefrosis, túbulo contorneado proximal. En ese libro está su fisiología normal. Después de la fisiología normal te dice que hace el fármaco, inhibe esta enzima, anhidrasa carbónica, el primer grupo. Clasificación, qué fármacos son, para qué se puede usar y qué efectos adversos va a tener. ¿Okay? Si nadie expone, no importa, lo voy a dar yo igual. ¿De acuerdo? Capsu es una edición antigua, tapa verde. En la fotocopiadora de aquí debe estar, porque todos los años traigo mi libro, pero ya está destrozado, ya no lo traigo. Ese libro tiene los gráficos más bonitos que la última edición. Y no cambió para nada los fármacos. La furosemida es antiquísima y no cambió nada, nada es nada. ¿Okay? En ese libro sí esa edición me gusta. Aquí está qué ocurre en la célula. Uno es túbulo contorneado proximal, el otro es asa de Mendel, colector, distal y colector. Entonces aquí hay unos mecanismos y de aquí, este es el intersticio y de ahí vuelve a la sangre. Por ejemplo, el sodio se va por la orina, en cada uno de los lugares tiene una forma de reabsorberse, pasa al intersticio y de ahí a la sangre, a tal punto que el 99% del cloruro de sodio se reabsorbe. Eso hay que saber en cada lugar por qué. ¿Por qué no? Su mecanismo. ¿Okay? Glucosa lo mismo, 100% de glucosa vuelve a sangre. A no ser que yo tenga en sangre más de 180 miligramos de cilitro o use una glifosina, que la glifosina bloquea la reabsorción de glucosa y se va por la orina sin ser diabetes. Bueno, una vez hacen fisiología, aquí me marcan el mecanismo de acción, su fármaco, indicaciones y reacciones adversas. Son 4 grupos, o sea que mañana hacemos diurético. El que vaya a exponer, nada de estar con su libro, con una diapositiva, chin, 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 sobre la marcha. Si no, lo hago yo. ¿Está bien? Avanzamos entonces diurético. Y esta es un bolazo, diría yo, es un flash. Toda la cascada, renina, angiotensina, aldosterona, cuáles de semivida corta, larga, y ya está. Estos son sus primos hermanos. Esto ya está avanzado. Esto lo avanzo en una clase y ya estoy. Por lo menos hasta ahí va a ser el examen. Hasta donde alcancé. Igual lo que no entra al primer parcial entra para el segundo. Nos vemos cuando. Mañana. ¿Sí ahora? Sí. Mañana con Carlita, a esa hora sí. ¿Y en qué aula hacemos la aula 16? Acá, doctora. La práctica Acá, habla doctora. El aula 16 es para mañana la práctica en ese horario.